Vamos a empezar explicando el práctico de densimetría, que vamos a hacerlo en realidad por dos métodos diferentes. Hay más métodos, obviamente, nosotros vamos a utilizar todos. Bien, para eso recordemos lo que era la definición de densidad, que es el cociente entre la masa y el volumen de una sustancia, y las unidades en el sistema internacional, CGS y técnico respectivamente, van a ser kilogramos metros a la -3 o kilogramos por metro cúbico, gramos por metro cúbico y unidad técnica de masa por metro cúbico. Recordemos que la equivalencia entre el gramo por centímetro cúbico y el kilogramo por metro cúbico es que 1 gramo por centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y ahí tienen explicada cómo está hecha la equivalencia por fracciones equivalentes. ¿Sí? Como se van los gramos, se van los centímetros cúbicos, y de esta manera me queda expresado de esa forma. El 10 a la -6 dividido 10 a la 3 me queda 1000. Bueno, la densidad es una propiedad intensiva que depende del material y de su temperatura. A ver, ¿qué significa esto? Esto es muy importante. Si la temperatura fuera constante, por ejemplo, la densidad no depende de la masa. Yo digo como que no depende de la masa si en la fórmula me dicen que la densidad es el cociente entre la masa y el volumen. Sí, pero si yo tengo más agua, voy a tener más volumen de agua. La densidad del agua no cambia si la temperatura es constante. Entonces acá lo que nosotros decimos es que la masa es proporcional al volumen y la densidad sería la constante. Entonces, de esta manera, también vemos cómo la densidad no es inversamente proporcional al volumen, como dijimos recién. Ahora, si la temperatura no es constante, entonces ya lo vimos en dilatación, que va a haber un cambio de volumen. Si la temperatura aumenta, en general el volumen aumenta y la densidad va a ser menor. Si la temperatura baja, el volumen también va a ser menor y la densidad va a ser mayor. Por eso es que el aire frío baja porque tiene una densidad más grande, es más pesado, y el aire caliente sube, por ejemplo. Eso era lo que nosotros habíamos visto cuando vimos convección natural. Bueno, la excepción con esto de que la temperatura es inversamente proporcional a la densidad, la tenemos en el agua, pero solamente de 0 a 4 grados Celsius. Habíamos visto que se comportaba de una manera diferente de 0 a 4 grados Celsius, cuando vimos dilatación. Bien, determinación de la densidad absoluta. La densidad absoluta es el cociente entre la masa y el volumen. Y acuérdense que la densidad relativa era el cociente entre la densidad absoluta y la densidad del agua, generalmente, del agua destilada. ¿Cómo podemos sacar esta densidad absoluta? De un sólido por pignómetro o mediante una probeta con un método aproximado. Ahora vamos a ver de qué se trata. Para un líquido, por pignómetro, por balanza de Mohr-Westphal, por densímetro o por una probeta, justamente por un método aproximado. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un trozo de sólido, una masa de sólido, por ejemplo, supongamos un trozo de suelo, y yo quiero conocer cuál es su densidad. Entonces lo que necesito conocer es el volumen de ese sólido, porque la masa perfectamente la pongo en una balanza y la averiguo. Tomo una probeta y ahora viene el tema. Si yo voy a introducir el sólido dentro de este líquido que está dentro de la probeta, tengo que asegurarme que no sea soluble, ¿sí? Que no se me transforme en otra cosa. Entonces tiene que ser un líquido donde ese sólido no se solubiliza. Y de esa manera, cuando yo pongo el sólido, hay una diferencia de volumen, un aumento del volumen dentro de la probeta. Midiendo esa diferencia de volumen, yo sabré cuál es el volumen del sólido. Bueno, muchos cuidados, esto es un método aproximado, porque si la probeta fuera muy chiquita, muy finita, tengo por tensión superficial, vamos a tener una concavidad. Generalmente va a ser difícil determinar el RAS, cuál es la medida del RAS exacto. Si la probeta es muy grande, estamos cometiendo también mucho error al medir este volumen. También tenemos que tener en cuenta, si hablamos de suelos, por ejemplo, que tiene silicatos, que no tengo que poner agua, en general pongo querosén, porque el agua es polar y se acomodan las moléculas y me cambia el volumen. También podemos pensar, si queremos sacar la densidad del suelo, por ejemplo, que es importante parafinarlo, o sea, cubrirlo con parafina, que es la vela, cubrirlo con una capa muy finita de parafina, entonces de esa manera me aseguro de que no se me va a solubilizar ese suelo.
Y bueno, esto se usa, es muy interesante porque, por ejemplo, yo puedo al hacer un análisis de suelo, ver qué tal compactado no está el suelo. Entonces saco un trozo de suelo tal cual está, lo parafino, le saco por un método aproximado la densidad y después lo desmenuzo a otro trozo del mismo suelo, lo parafino, le saco la densidad y de esta manera la diferencia va a ser la cantidad de aire que tengo adentro del suelo. Y esto es muy interesante para ver el compactamiento de ese suelo, por ejemplo, otros estudios que se hacen conociendo la densidad del suelo. Pero como les dije, es un método aproximado. Bueno, acá tienen, por ejemplo, cuál sería el volumen del cuerpo, el volumen del líquido desalojado. Y todos estos son los cuidados que hemos hablado recién, que no haya disolución en el sólido, que no debe flotar, que no debe evaporarse el líquido, no debe haber reacciones físicas o químicas, no debe de tener burbujas adheridas, ese sólido que introduzco, y los fluidos no deben ser polares, por ejemplo, para los silicatos. Bueno, y esto es lo que les explicaba recién, que se puede usar parafina para evitar que se solubilice. Bien, ¿cómo se usaría la probeta para un líquido? Y muy sencillo, directamente yo peso la probeta vacía, después la peso con el líquido adentro, la diferencia va a ser la masa de ese líquido y lo que me indique la probeta va a ser el volumen aproximado de ese líquido. Haciendo el cociente entre esa masa y ese volumen tendré aproximadamente la densidad del líquido. Ahora vamos a ver pignómetro. Ahora estamos hablando de un método que es mucho más correcto en el sentido de que tengo menos errores. Y acuérdense que para medir las cosas, lo ideal es medir con el menor error posible. Y depende, para lo que sea el trabajo, es la exigencia justamente el trabajar con el menor error posible. El pignómetro es un frasco de reducidas dimensiones con un tapón esmerilado, ya lo van a ver cuando veamos el práctico, que ajusta perfectamente y está atravesado por un tubo capilar. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, tienen un ejemplo de dos pignómetros. En el primer caso, eso vertical es el tubo capilar que nosotros vemos. Este pignómetro a 20 grados tiene aproximadamente 25 centímetros cúbicos. Y este otro modelo de pignómetro, el capilar, lo tiene en un bracito y está introducido el tapón, tiene un termómetro. Porque ya dijimos que es muy importante la temperatura a la hora de sacar la densidad. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser poder determinar el método, digamos, la densidad de un líquido por el método del pignómetro. Y para eso lo que hacemos es tratar de sacar la densidad relativa. ¿Para qué? Para deshacernos de los volúmenes, que es donde cometemos errores. Entonces, el cociente entre la densidad del líquido y la densidad del agua va a ser la masa del líquido sobre el volumen del líquido y la masa del agua sobre el volumen del agua. Si usamos el mismo frasco, la misma temperatura, con todos los cuidados que hay que tener con el pignómetro, los volúmenes van a ser iguales. Y me va a quedar directamente el cociente de las masas. ¿Cómo determino la masa del líquido? Pues primero pesaré el pignómetro vacío, después, o lo taro en la balanza, después vamos a sacar la masa del pignómetro con el líquido adentro, hago la diferencia y obtengo la masa del líquido que está dentro del pignómetro. Y lo mismo con respecto al agua multiplicándolo por la densidad del agua, sacándolo de una tabla a la temperatura de trabajo, agua destilada, por supuesto, yo voy a tener la densidad absoluta de ese líquido. Entonces, ¿qué cosas vamos a tener que tener en cuenta? Pesar el pignómetro bien limpio y seco. Se llena con agua destilada, se anota la temperatura, es muy importante, y se pesa. Se reemplaza el agua por el líquido cuya densidad se busca, cuidando que no queden restos de agua. Se toma la temperatura, se enrasa, se seca exteriormente y se pesa, siempre teniendo en cuenta que no haya burbujas. Y se hacen los cálculos para determinar la densidad de este líquido que nosotros queremos. Bueno, ahora sí vamos a ver el método del pignómetro para la densidad de un sólido. La densidad del sólido es la masa del sólido sobre el volumen del sólido. Volvemos a lo mismo, la masa es muy fácil porque por una balanza de precisión puedo sacar la masa del sólido, pero el problema es el volumen del sólido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cómo vamos a tratar de reemplazar ese volumen del sólido? Imaginemos que tengo un sólido en esferas, por ejemplo, que tienen una masa 1.
Pongo en una balanza, tengo una masa 1. Lleno el pignómetro con agua, fíjense que acá no uso el pignómetro vacío, sino que lo lleno con agua destilada y saco la masa 2 del pignómetro totalmente enrasado, seco por afuera, con todos los cuidados del pignómetro con agua. Después, ¿qué hago? Voy a introducir el sólido dentro del pignómetro y cuando yo introduzca el sólido dentro del pignómetro, lo enrase, lo seque, va a haber una cantidad de agua que se desalojó, que se volcó. Entonces, como yo tengo toda la suma, la misma sustancia, la masa del pignómetro con agua más la masa del sólido, me tiene que dar igual a la masa del pignómetro con agua y sólido más la masa del agua que se volcó, que se desplazó. Sí, acá les llamamos a cada uno masa 1, masa 2, masa 3, pero bueno, en definitiva la masa 1 es la masa del sólido, la masa 2 la masa del pignómetro con agua y la masa 3 la masa del pignómetro con agua y sólido. Y el resto es la masa del agua desalojada. Esa masa del agua desalojada es igual a la masa del sólido, porque el lugar que ocupaba el agua ahora lo ocupa el sólido. Obviamente no es un sólido que no se disuelve en el agua. ¿Qué va a pasar entonces? La densidad del agua era masa sobre volumen, pero como dijimos, no depende de la masa ni del volumen. Entonces, si yo tomo la masa del agua desalojada y el volumen del agua desalojada, me va a dar la densidad del agua, que a la temperatura de trabajo la puedo sacar de tabla directamente. Y ya sabemos que ese volumen del agua desalojada era igual al volumen del sólido. Entonces volvemos a hacer lo que hacíamos antes, esto de dividir la densidad del sólido dividido la densidad del agua, me da la masa del sólido sobre el volumen del sólido, la masa del agua desalojada sobre el volumen del agua desalojada. Como el volumen del sólido y el volumen del agua desalojada son iguales, me queda directamente el cociente de las masas. Entonces va a ser la masa del sólido dividido la masa del agua desalojada, que era igual a la masa del sólido más la masa del pignómetro con agua menos la masa del pignómetro con agua y sólido. Lo multiplico por la densidad del agua, la temperatura de trabajo, y obtengo la densidad absoluta de esa sustancia. Bueno, en definitiva, el procedimiento: se llena el pignómetro con agua destilada, se enrasa cuidadosamente, evitando burbujas en el interior, se seca exteriormente, se anota la temperatura del agua y se pesa. Se pesa el cuerpo, se introduce el cuerpo en el pignómetro, por eso decíamos que es mejor tenerlo en pedacitos, ¿sí? Se enrasa con agua, teniendo las mismas precauciones indicadas en el ítem 1, y se pesa. La temperatura del cuerpo será la misma que la del agua en ese momento, porque ya sabemos que cuando ponemos dos cuerpos en contacto, después de un ratito llegan a la misma temperatura. Se hacen los cálculos y obtenemos la densidad de ese sólido. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con una sustancia que va a ser el plomo y de esta manera vamos a sacar todos los datos que necesitamos cuando veamos este práctico. Y de esta manera vamos a comparar el dato que a nosotros nos salió con el valor de tablas del plomo y vamos a ver cuál fue la diferencia. Y acá tienen una tabla con las densidades del agua a diferentes temperaturas. Les vamos a explicar cómo utilizar. Bueno, algunas preguntas que se pueden desprender de esto y que es interesante saberlo. Si se miden silicatos y el agua es el líquido patrón, las moléculas polares del agua se orientan y entra más agua en el mismo volumen. Y esto produce un error la pregunta es por defecto o por exceso. A eso no estaríamos hablando. En la pesada, ¿no es cierto? Si entra más agua, cuando yo peso el pignómetro con agua, va a ser un error por exceso, va a pesar más. ¿Sí? Perdón, estamos hablando de la pesada del pignómetro con agua y el sólido, que es donde se acomodaron. Entonces la pesada, la masa del pignómetro con agua y sólido, va a ser un valor mayor. Pero si nosotros este valor dentro de la ecuación es mayor, la masa del pignómetro con agua y sólido, y lo estoy restando en el denominador, significa que el denominador me va a dar un valor más chico del que debiera darme. Por lo tanto, la densidad del sólido va a tener un error por exceso. Eso es lo que nos estaría diciendo.
Burbujas de aire en el pignómetro con agua y enrasada. Produce un error por, a ver, la masa del pignómetro con agua y enrasada es el segundo término del denominador. Si tiene burbujas, esa masa va a ser menor. Entonces el denominador va a ser menor y la densidad del agua va a ser mayor. Es decir, voy a tener un error por exceso sacando la densidad, ya que en la pesada tuve un error por defecto. Burbujas de aire, bueno, y así se los dejo para que ustedes lo trabajen directamente y traten de ir pensándolo, después lo podemos ver juntos. Acá tendrían las respuestas, se las paso muy rápido, pero después las vemos juntos. Y ahora sí, vamos a ver lo que serían densímetros. Para utilizar densímetros se utilizan solamente en líquidos. Los densímetros se basan en el principio de Arquímedes, es decir, van a funcionar siempre y cuando estén flotando en el líquido problema. Y no solamente van a tener que estar flotando, sino que la línea de flotación tiene que estar entre medio de los puntos mayor y menor de la escala del densímetro. Si no, tampoco me va a servir ese densímetro. Estos densímetros están formados por una varilla de vidrio hueco que presenta un ensanchamiento en la parte inferior y un lastre, que puede ser un plomo o cualquier cosa que utilicemos de lastre, depende de qué densímetro queremos fabricar. Al sumergirlos en un líquido flotan, cumpliéndose que el peso del volumen del líquido desalojado, es decir, el empuje, es igual al peso de todo el aparato. Por tanto, se hundirán más o menos según sea la densidad del líquido. Ven, acá tengo un ejemplo de un densímetro que puede medir densidades de 1 a 1,2 o un densímetro que puede medir densidades de 0,8 a 1. ¿Sí? Bueno, la lectura, siempre tenemos que tratar de que los ojos estén enrasados, para no cometer error de paralaje, estén mirando a la altura del nivel del líquido para poder leerlo más correctamente en la escala. Como dijimos, el empuje va a ser igual al peso. El empuje es la densidad del líquido por G por el volumen del líquido desalojado. Y el peso es la densidad media del densímetro por G por el volumen del densímetro. ¿Qué sucede acá? Si tenemos mayor empuje, el densímetro va a subir más arriba. O sea, no se va a hundir tanto. Por lo tanto, si es mayor la densidad del líquido, no se va a hundir tanto. Por eso es que la escala nos va a indicar el número más grande que puede medir ese densímetro en la parte inferior, porque mientras menos se hunde, más denso es el líquido. Procedimientos que vamos a tener: se toma una probeta de 100 a 250 mililitros, se la enjuaga perfectamente, ¿sí? Se le coloca el líquido problema. Se elige un densímetro y se introduce con cuidado en la probeta y se observa que al soltarlo, fíjense que yo le doy un giro también cuando lo utilizo, que es para vencer la tensión superficial, y tratamos de que no toque las paredes. Si se va al fondo, directamente no me sirve porque no está flotando, no se está cumpliendo que el empuje es igual al peso. Entonces, directamente lo sacamos, lo limpiamos y utilizamos otro densímetro que mida densidades mayores. ¿Sí? Porque significa que este se me va al fondo, mide densidades menores. Así hasta dar con el adecuado. Ya con el densímetro adecuado se deja sobre la superficie del líquido dando una rotación con los dedos de forma que caiga girando. Y de esta forma, cuando el densímetro para, se puede medir en la escala sin que quede adherido a la pared de la probeta. Lo que les decía, que el densímetro no se pegue a la pared de la probeta. Tomar la probeta con la mano y subirla hasta conseguir que el líquido quede a la altura de los ojos, pues siempre colocándola sobre una base para que no se mueva, y hacer la lectura en la escala de densímetro. Es bastante sencillo en realidad. La densidad varía con la temperatura, entonces es importante haber medido la temperatura, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer siempre que medimos densidades. Además, tenemos tablas que nos hacen las correcciones de acuerdo a las temperaturas. Los aerómetros tienen el mismo fundamento que los densímetros, pero en lugar de medir densidades, sirven para medir concentraciones de las disoluciones. Vienen graduadas en grados Baumé, por ejemplo, y pueden ser de dos tipos: para disoluciones más densas que el agua,
como el que tenemos en la figura, y para disoluciones menos densas que el agua. Se dan cuenta, si fuera agua pura, me iría a la parte superior y siempre hacia abajo va a medir mayores densidades. Entonces me dice, si tuviera el 15% de cloruro de sodio, me indica en la línea que tengo marcada allí. Esto es, por ejemplo, a 60 grados, donde me está trabajando. Y para medidas más de, perdón, sí, 60 grados. Esto es para medidas más densas. Bueno, relación entre densidad y grados Bohme, la relación entre concentración y densidad de una disolución se utiliza todavía en industria y laboratorio, al dar la concentración de algunas sustancias en grados Bohme, establecidos en 1768. Esto equivale a una escala de densidades, tomando como punto fijo el agua pura y una disolución al 10% de cloruro de sodio. Para líquidos más densos que el agua, la densidad de esta corresponde a 0 grados Bohme y a la disolución al 10% se le adjudica 10 grados Bohme. La relación entre los grados Bohme y la densidad depende de la temperatura. Para una temperatura ambiente de 15 grados se pueden usar las relaciones siguientes. Líquidos más densos que el agua, tendríamos que N es 145 más 145 por D, y de ahí despejaríamos esta densidad relativa de la disolución, esta D, ¿no es cierto? Con los respectivos resultados. Bueno, acá tenemos tablas de conversión de grados Bohme, grados Brix y alcohol probable. Acá, por ejemplo, cuando nosotros colocamos la uva recién en un tanque, como contiene mucho azúcar, puede tener densidades en general más grandes que la densidad del agua. Por ejemplo, comenzar con 1016 y esto me indica 2,27 grados Bohme o 1,26 grados Brix. Y el alcohol probable me dice que es de 0,7. Bueno, así podríamos trabajar con estas tablas y trabajar de esta forma, conociendo cómo a medida que se va produciendo la fermentación, va disminuyendo la densidad de ese líquido porque disminuye la cantidad de azúcar y va aumentando la cantidad de alcohol, que es lo que nos interesa en este proceso de la uva, por ejemplo, para hacer vino.